Bueno, vamos entonces, tal como lo hemos anunciado, a tratar de entender lo que está pasando, primero con los actores de la trama política que vive hoy el Perú, enésima temporada, ¿no?, de crisis política. Ruth Luque es congresista de Juntos por el Perú y está con nosotros. Congresista Luque, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches, ¿cómo estás? Usted salió hoy en conferencia de prensa a hablar de la situación, de la crisis, de este entendimiento que a nosotros particularmente nos sabe raro, nos sabe extraño, ¿no? No que estemos en contra de que se entienda el Ejecutivo y el Legislativo, pero lo que nos preguntábamos era ¿a qué costo político? ¿Usted tiene alguna respuesta? Gracias, Jaime. Mire, nosotros en principio, como lo he señalado, no hemos sido invitados a ninguna reunión. Hoy día el pronunciamiento que se ha dado, nosotros no hemos participado, como también entiendo que no ha sido invitada la bancada Perú Democrático. Este diálogo sorprendente para mí no termina de ser sincero, porque creo que el diálogo democrático debería venir con gestos concretos. Luego, desde el inicio de este Congreso, Jaime, hemos visto cómo el Congreso de la República ha venido instalando, y voy a ir citando cosas concretas que se han hecho, una comisión para investigar las elecciones, desconociendo el resultado electoral, que hasta ahora sigue funcionando como si nada pasara. Con incluso la comisión del fraude. La comisión del fraude. Dos, hemos ido, a través de la Comisión de Constitución, se ha ido llevando a pleno un conjunto de modificaciones constitucionales para quebrar el principio de equilibrio de poderes, para esclarecer, reiterar que limitar el derecho a la participación ciudadana, para no aperturar ni siquiera la posibilidad de un debate democrático de lo que podría ser una nueva constitución o el tema de la Asamblea Constituyente, ni siquiera para decir que se va a dar, porque eso sabemos que es parte de un proceso. Tercero, hemos tenido también una ampliación de legislatura donde no han habido hace 2 semanas plenos, no han existido. Cuando creo que a raíz de hechos graves que han ido sucediendo en nuestro país, como el tema del derrame de Repsol, pudo haber sido una oportunidad valiosa de este Congreso desarrollar plenos para debatir iniciativas legislativas que hemos venido presentando para poder fortalecer la capacidad sancionadora del Estado. En fin, entonces lo que hoy se presenta para mí es una forma de modular, que no responde a pensar en el país, y no tiene ningún gesto democrático. Yo quiero aquí señalar, Jaime, además, que la presidenta del Congreso de la República creo que olvida que la función de ella es expresar la pluralidad política del Congreso de la República, la pluralidad. Entiendo que ella pueda tener coincidencia política con un conjunto de actores, bancadas, pero creo que ella debe representar esa pluralidad política. Y lo que ha sucedido con hechos no se han realizado. Ha pasado el tema del incidente de España, que nunca fue esclarecido. Pasó el tema de la alcaldesa de Ocoña, donde hoy mismo la alcaldesa ha desmentido lo que ha señalado la presidenta del Congreso y se ha ratificado la alcaldesa de Ocoña, que ha sido maltratada. Ha pasado esta reunión taller, donde supuestamente se ha evaluado, se ha debatido o ya no se ha planificado el tema de la vacancia. Y luego este audio, que ya simplemente ha señalado que era pues un audio que se le grabaron y voltea la página, cuando en realidad ahí fácilmente se orienta y va en contra de la libertad de expresión. Pero el Ejecutivo, el Gobierno, el señor Aníbal Torres, parece ir en consonancia con ese talante, con esa agenda oculta que desconocemos. Es decir, que hayan entendimientos entre el gobierno y la oposición no está mal, como visión panorámica de las cosas, como teoría política, si quiere usted. Pero, ¿por qué el gobierno entonces le sigue el amén al Congreso o viceversa? ¿Cuál es su lectura? Ustedes no han sido invitados, entonces, desde fuera, pero dentro del mismo escenario político, ¿qué ve usted? Jaime, mire, yo sí, y voy a decir una valoración desde fuera, porque no hemos participado en un diálogo. Yo sí creo unas peligrosas coincidencias, Jaime, por ejemplo, en el tema de ir en contra de la reforma de educación.
posiciones, por ejemplo, para debilitar el tema de la reforma educativa. Luego, la votación que hubo en la Comisión de Ética para evitar la sanción al congresista Montoya cuando él dañó el honor de quien era entonces ministra de Cultura, de la señora Gisela Ortiz. Sí. ¿No? O sea, luego, de pronto, este diálogo entre comillas, que se genera cuando no se abordan temas sustanciales de esta crisis, Jaime. O sea, cuando en realidad lo que creo que debería haber es una agenda clara, porque yo coincido contigo, yo creo que el diálogo y plantear agendas comunes me parece muy bien, pero si pudiéramos abordar un conjunto de temas, por ejemplo, para abordar de manera integral reformas institucionales, de cómo superar esta crisis, que más allá de actores le podamos otorgar un mínimo de estabilidad democrática al país pensando en los peruanos, eso es creo que lo que esperaría. Y lo otro, Jaime, que creo que necesitamos también actuar con mucha coherencia política. O sea, creo que parte de la crisis que vivimos es también una crisis de desconfianza y descrédito de todo el conjunto de la clase política, que está evidentemente expresado en el Congreso de la República, en el Poder Ejecutivo. Ahora, mi abuela siempre decía que el diablo está en los pequeños detalles, ¿no? Y es una frase sabia, porque coincide la señora Alba y coincide el señor Torres en pedirle públicamente a Betsy Chávez que retire la denuncia constitucional contra Mari Carmen Alba. Los dos han coincidido. Entonces, aquí parece haber un condicionamiento, ¿no? Parece una aceptación del gobierno a retiren denuncias. Mire usted a Valdemar Cerrón, el abrazo del oso o el abrazo de Judas o el beso de Judas. ¿Qué es esto? Y, pregunta concreta, ¿Betsy Chávez debe retirar la denuncia constitucional contra Mari Carmen Alba para usted? Yo considero, Jaime, que las personas debemos actuar con consecuencia y con coherencia. Ya, ¿eso qué significa? Que presente la denuncia, que mantenga... Significa que si se ha presentado denuncia y de moción, uno tiene que ser consecuente y responsable políticamente de lo que se ha venido señalando. Pero es incómodo, pues, para Betsy Chávez, supongo, que en público el señor Torres la exhorte a retirar la denuncia. Lo ha hecho hoy en la conferencia. Entonces, la señora Betsy Chávez, ¿qué podría ser? ¿Una pieza de cambio? ¿Una pieza de negociación? ¿Qué ocurre? Miren, más allá de lo que decida, yo espero sinceramente que la congresista Betsy Chávez, digamos, pueda seguramente actuar en coherencia, ¿no?, política, pero creo que lo que necesitamos realmente como país, Jaime, es que este conjunto de disposiciones de diálogo que hoy de pronto parece ser que en cuestión de minutos un conjunto de bancadas con el Ejecutivo se llevan bien, ¿no es cierto? Sí tiene que evidenciar una agenda programática real para el país. O sea, porque más adelante no podemos seguir bajo esa misma lógica. Si el diálogo es sincero, avancemos en eso. Pero si estamos midiendo bajo cálculos de que se retiran mociones, que se retiren denuncias, que dame el voto de confianza y luego continúa, no existen cambios, ni del lado del Ejecutivo, donde han habido cuestionamientos objetivos que nuestra bancada ha planteado sobre la conformación de este gabinete y de otros puntos, o del lado del Congreso de la República, donde hemos dicho de manera clara que sí, que eviten estar con esta lógica vacadora, que se desactive esta comisión del fraude y etcétera. No estamos hablando de ningún diálogo democrático en beneficio del país, sino de un tipo de diálogo que se está acomodando a aspectos eminentemente coyunturales y de particularidades. Lo otro que podría ser preocupante, usted ha, digamos, periféricamente ondeado el tema u oteado el tema, pero el problema sería que el Ejecutivo trance con el Congreso para que no salgan sus ministros predilectos. Además, dolorosamente, ministros que tienen denuncias de agresión contra mujeres. El ministro Gaviria, que dice que él está totalmente superada la denuncia de agresión a su esposa, yo no sé cómo es eso, ¿no? Y pide ver temas más urgentes. O sea, no es urgente el tema de la agresión a su esposa, ¿no? Y luego está Silva, el intocable Silva, que cuarta vez ha sido ratificado en el gabinete, y la periodista Paola Villar hoy resume
lo que dice la denuncia. La denunciante señaló que Silva Villegas la agredió física y psicológicamente. El hecho habría ocurrido cuando ambos estaban discutiendo en su casa de Puente Piedra. La denunciante también contó que Silva la empujó contra la pared provocándole lesiones. ¿Y quieren hacer la presentación el Día de la Mujer? ¿Es una broma o qué? ¿Usted tiene alguna respuesta? Jaime, con lo que ha sucedido en la Comisión de Ética, cuando se decidió pasar a sesión reservada el caso del congresista Cordero, me quedó absolutamente claro que no existe ningún compromiso real para generar políticas y compromisos concretos de lucha contra la violencia hacia la mujer. Cuando como país vemos cifras dramáticas de violencia, violaciones sexuales, feminicidio, desapariciones, y se pretende relativizar. Al final terminan siendo discursos vacíos y una violencia selectiva. Selectiva, Jaime. Se critica de un lado, pero se intenta minimizar de otro lado. Y creo que eso es algo que no lo podemos evitar. ¿Y ustedes cómo asumen ahora su posición frente al gobierno? Porque ustedes eran aliados del gobierno o lo siguen siendo. No lo tenemos muy claro. Han tomado distancia, ciertamente. Pero, ¿cuál es la posición que tienen hoy? ¿Oposición? ¿Crítica? ¿Acercamiento a medias? ¿O ya están completamente distanciados y no le van a dar la confianza a este gabinete? Nosotros mañana tenemos un diálogo que la Presidencia del Consejo de Ministros nos ha solicitado como bancada. Participaremos en este diálogo, escucharemos cuáles son las prioridades y políticas de gobierno que este gabinete va a liderar. Nosotros pretendemos también en este diálogo hacer llegar un conjunto de temas que como bancada nos hemos ido manteniendo desde el inicio de nuestra gestión como congresistas. Haremos también nuestras críticas individuales de cada congresista sobre algunas designaciones, en el caso del ministro de Transportes, en el caso del ministro de Salud, en fin, lo señalaremos como lo hemos venido señalando en diálogos que hemos desarrollado, y luego de eso tomaremos una decisión colectiva para de cara a la censura que se va a dar, o perdón, el voto de confianza que se va a dar. Usted ha firmado la moción de censura contra el ministro de Transportes, ¿no? ¿Pero solo usted o su bancada? He firmado yo, le he informado a mi bancada, que quiero recordar que fueron 2 interpelaciones que se presentó en su momento al ministro de Transporte. La segunda interpelación, nuestra bancada votó a favor. Nosotros desarrollamos una reunión en su momento con el ministro de Transportes, una reunión en la que asistimos toda la bancada. Hicimos llegar de manera directa varias preocupaciones de la forma como se estaba gestionando frente a un conjunto de denuncias que evidencian una gestión poco transparente. Y nos parece que esos temas no se han venido superando, Jaime. Por esa razón yo he suscrito esta censura. Nuestra bancada mantiene una posición vigilante, crítica sobre esto, y seguramente cuando se genere, pues, digamos, los requisitos que exige para presentar esta censura, se tomará una decisión también por parte de mis colegas. Pero usted anteriormente le dio el voto de confianza a los otros gabinetes, ¿no? Nosotros al primer gabinete le hemos otorgado la confianza, hemos dado la segunda. La segunda también. Ya, porque exacto, yo le digo, porque las denuncias a Silva se conocen desde agosto. Las denuncias a Silva se conocen desde agosto. Entonces han estado, perdonen la crítica, pero para eso estamos, han estado muy lentos con Silva. Silva tiene esta denuncia desde agosto, la que acabo de leer. La agresión a su esposa en Puente Piedra, que la empujó contra la pared. Eso se sabía desde agosto. Entonces, ¿por qué le dieron la confianza a este gabinete con un agresor probadamente denunciado? Es una pregunta razonable. Sí, Jaime, yo quiero recordar que cuando se asume el primer gabinete se da un contexto donde el gobierno tenía que iniciar su gobierno y un programa. Nosotros, por lo menos yo soy congresista, militante del Nuevo Perú, y se estableció nuestra participación sobre una agenda programática, donde había un conjunto de temas que nos coincidíamos programáticamente y que esperábamos que este gobierno ratifique en beneficio del país. Ese ha sido la razón por la cual hemos venido participando, claro. Y de ese modo lo hemos venido haciendo a través del Ministerio de la Mujer en su momento y a través del Ministro de Economía. Y como vuelvo a decir, en el caso del Ministro de Transporte y Comunicaciones, la interpelación, Jaime, perdóname que termine, sí. La interpelación que se dio no conllevó este tema. Nosotros siempre nos hemos ratificado y hemos denunciado cualquier acto de violencia, venga de donde venga. No hemos... claro, no pero hemos, darle la confianza a este señor no ha sido un error, porque si hablamos de lucha real
contra la violencia a la mujer, ¿no? Porque ustedes además levantan esas banderas. A nosotros aquí nos parece bien. Pero, ¿por qué darle la confianza a un agresor? O sea, no es cualquier cosa. Es un tipo que tiene una denuncia y lo han tratado con guantes de seda. Usted está reaccionando ahora, pero han pasado 7 meses y a este señor lo han mantenido ahí como si nada. Otros congresistas han dado el respaldo a este gabinete sin chistar. Y usted me dice del primer gabinete, perdóneme, pero Bellido, ¿qué? No se sabía de Bellido y sus palabrotas en el Facebook refiriéndose a órganos sexuales de una mujer mojada y toda esa clase de barbaridades. O sea, hay también que hacer un acto de contrición, ¿no? Si usted me permite, ¿no? Sí, pero también, Jaime, yo quiero recordar que en el caso del primer gabinete, nosotros exigimos y emplazamos de manera directa al Premier para que hiciera una ratificación pública de su compromiso con los derechos fundamentales, deslindara de cualquier hecho que pudiera significar discriminación. Y en ese momento, él, pero entonces, se ríe, pues. Premier, Él lo realizó, se ríe. pero hubo una exigencia pública de nuestra Se ríe, parte, saca su como bolsa de coca y se pone a congresistas de chachar en la cara de República. todo el mundo. La O sea, confianza, Jaime, efectivamente se da al gabinete, se ha dado al gabinete, al conjunto de lo sí, yo sé, pero a la violencia contra la mujer la violencia contra la mujer hay que cuestionarla enfáticamente. Uno no puede tener medias tintas con eso, disculpen. Así es. Y en el caso de funcionarios que han estado involucrados hemos sido tajantes, hemos exigido... ¿Pero qué hacen que no lo censuran a este señor? O sea, alegremente estamos con... Pero hay que levantar la voz. La congresista Susel Paredes, hasta el día que yo he firmado, habían 10 firmas, Jaime. Habían 10 firmas. Pero es el colmo. Entonces, yo creo que también pasa por una decisión y por no relativizar estos temas. Nosotros hemos sido tajantes. El gobierno los relativiza. Nuestras decisiones. El gobierno del señor Castillo relativiza la violencia a la mujer. Escúchame, pues. Nuestra posición política. El gobierno, desde que comenzó el gobierno, y hay que mirar en retrospectiva, y si hay cosas que uno ha hecho mal, decirlo. El gobierno en retrospectiva ha sido y es permisivo contra la violencia a la mujer. Castillo no condenó ni una línea lo de Valer, ni una. No condena a Gavidia, no condena a Silva. Ustedes, si se sientan mañana con el gobierno, mínimo deberían decirle, oiga, ¿qué hacen con estos agresores acá? O se toma una posición firme, o simplemente es un doble rasero, ¿no? Porque la violencia contra la mujer hay que levantar la voz y decir, y golpear la mesa y decir, ¿qué les pasa? ¿Qué hacen con ese señor ahí? ¿Qué hacen con ese otro señor allá que dice, Gavidia, ¿no? Hoy día, se ha reído en la cara de las mujeres agredidas, porque dice, vamos a pasar a otros temas. Hay temas más urgentes. ¿A usted le parece eso? A mí me parece inaudito. Inaudito, pues. Por eso es que cuando se ha designado al gabinete Valer, nosotros lo hemos rechazado. Hemos rechazado y hemos exigido que era un gabinete que no respondía al compromiso del presidente de la República. No respondía. Y es un gabinete que no duró. Fue el gabinete más breve. Y nosotros exigimos la salida del señor Valer y la recomposición de ese gabinete, entre ellos el ministro de Transportes y cualquier persona implicada, no solamente en casos de violencia a mujer, que tiene que ser rechazado tajantemente, también con cualquier acto donde no se esclarezca de manera clara y se zanje tajantemente con actos de corrupción. También hemos sido enérgicos en eso como bancada. Nosotros nos hemos mantenido firmes en esos temas y hemos participado en el gobierno en base a una agenda programática. Lamentablemente, Jaime, evidentemente el presidente toma sus decisiones y decide generar un gabinete, este cuarto gabinete, que para nosotros, y lo digo también como vocera, termina siendo una oportunidad perdida por parte del presidente, donde creo que pudo haber presentado en ciertos ministerios, que creo que ya lo hemos señalado en esta entrevista, personas que generen no solo confianza, sino que tengan todas las credenciales democráticas en distintos... Ojalá mañana se lo digan así con todas sus letras al señor Aníbal Torres, ¿no? Es lo que se espera. Gracias, congresista Luque. Ha sido un gusto conversar con usted y el énfasis que le hemos puesto a los temas de violencia contra la mujer es una línea y un principio inquebrantable en este programa. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches, Jaime. Gracias. Porque si uno dice que es defensor de los derechos de las mujeres,
si uno dice que condena la violencia de la mujer, ¿cómo vas a ser permisivo con un ministro que tiene denuncias por agresión? Dos ministros. O sea, normal no más. Para empezar, el presidente de la República no demuestra una línea de principios clara con respecto a eso. Al callar, otorga. ¿Se acuerdan del refrán? Él calla en 7 idiomas la agresión. Cayó sobre Valer, no dijo nada. Calla sobre Gaviria, no dice nada. Calla sobre Silva, 4 veces calla, porque lo ha ratificado 4 veces. Calla 4 veces. Entonces, a estas alturas, ¿nos queda clara cuál es la posición del presidente Castillo respecto a la violencia contra la mujer? Por lo pronto a nosotros sí.